Listo, Francisco, ahora sí te escuchamos. Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante desde el punto de vista de la práctica clínica en cuanto a la atención de pacientes que pueden representar una emergencia infectológica, y es la neutropenia febril. Para abordar el tema les voy a proponer un caso clínico. Este caso clínico que les voy a comentar lo vamos a ir conversando ahora inicialmente y después lo vamos a retomar al final de la charla. Este paciente que consulta a nuestro nosocomio tiene 20 años, es un varón que viene con fiebre de hace un mes. Astenia, hiporexia, tuvo episodios de esputos hemoptoicos y por esto había recibido tratamiento con amoxicilina sin mejoría. Es decir, que continuaba con fiebre y todo este cuadro clínico sobreañadido. Además nos contaba que tenía alteraciones visuales en ambos ojos, y que, bueno, por toda esta sintomatología y además 3 días antes de haber tenido un síncope con un traumatismo dorsal, decide consultar en nuestro hospital. Como antecedentes personales, este paciente tenía una neumonía de la comunidad a los 5 años, que estuvo internado, tenía consumo ocasional de alcohol, es tabaquista de 10 cigarrillos día, negaba consumo de drogas ilícitas o exposición a tóxicos. Y como antecedentes familiares, solamente tenía una madre con hipertensión, un padre vivo y sano, y también tenía 2 hijos sanos. Bueno, vamos a revisar a este paciente al ingreso y encontramos que es un paciente que está vigil, orientado globalmente, que en sus signos vitales detectamos una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, pero presentaba una presión arterial normal, una frecuencia respiratoria normal, y una temperatura al ingreso que era normal. También a destacar, en el examen físico de cada sector, en cabeza y cuello, presentaba conjuntivas pálidas y escleras blancas. Tenía también una lesión en la boca, acá les muestro en la fotografía, en donde ustedes pueden ver que lo que tiene es gingivorragia. Además, una lesión costrosa en el labio, que se puede ver mejor en esta imagen. Fíjense aquí una lesión, aquí otra lesión. Y además presentaba en orofaringe, ustedes pueden ver, si se ve aquí, presencia de enantema. Fíjense, en la parte superior da la sombra justo ahí, pero tiene toda una lesión de enantema en paladar blando, y en esta zona también enantema, y en la zona de amígdala hay una úlcera con un coágulo, y en toda la lengua se ve también sangre fresca. No presentaba adenopatías. Revisamos posteriormente el tórax y nos encontramos, recuerden, con este traumatismo por caída, con un gran hematoma dorsal, con una costra en su superficie. El examen del aparato respiratorio era normal, tenía un examen cardiovascular que también era normal, un abdomen en donde no destacaba presencia de visceromegalias, ni hepato ni esplenomegalia. Y a nivel de miembros inferior, el neurológico tenía solamente en el ojo derecho visión bulto, el resto era todo normal, y en los miembros presentaba petequias en miembros inferiores. Revisamos la zona genital y perianal y no presentaba ninguna lesión, y también importante a destacar, no presentaba edemas ni adenopatías en el resto de toda la economía. A este paciente le practicamos un laboratorio, y les muestro los resultados acá. Este fue el laboratorio de ingreso del paciente, en donde pueden ver que tiene anemia, tiene también leucopenia y tiene plaquetopenia, configurando lo que denominamos pancitopenia. Tiene una función renal normal, una glicemia normal, un hepatograma con transaminasas normales. En esta diapositiva podemos ver el resto del hepatograma que estaba conservado, con una albúmina de 3,2, algo disminuida, tiempos de coagulación en el contexto de un síndrome hemorragíparo, fíjense, con características, un TP de 12,7, un KPTT normal, una tasa de protrombina un tanto baja, y tenía reactantes de fase aguda, PCR y procalcitonina, francamente elevadas. Le hicimos un test rápido de HIV que resultó negativo, y una orina completa que resultó normal.
En este contexto, rápidamente, al evaluar el cuadro febril y la presencia de pancitopenia, pedimos al laboratorio una tira de evaluación rápida, distinción, una fórmula leucocitaria, en donde pueden ver acá, esta es la tira real del laboratorio, en donde nos muestra glóbulos blancos totales, la primera línea, y después neutrófilos 1%, monocitos 1% y mayoría linfocitos, con lo cual teníamos una neutropenia. Al ver este cuadro clínico, consultamos a los hematólogos de nuestro hospital, en donde solicitamos un frotis de sangre periférica, muy importante a la hora de evaluar estos pacientes, para evaluar la morfología y el conteo de cada una de las líneas celulares, y se pudo evaluar lo que son los leucocitos, fíjense que tenía un recuento total de 200, y las plaquetas con un recuento total de menos de 10.000. Así entonces pudimos definir lo que es un paciente, en este caso clínico, que presentaba un cuadro que podemos definir como neutropenia febril. Para recordar el concepto de este cuadro clínico, en primer lugar, recordar la neutropenia, se define con menos de 500 neutrófilos por milímetro cúbico, o menos de 1000 neutrófilos si esperamos un descenso en los próximos 2 días, y la fiebre, como ya saben, más de 38 grados de temperatura por 1 hora, o más de 38,3 en una única toma. Recordar que este puede ser el único signo en un paciente post-quimioterapia de infección y que representa una situación clínica extremadamente delicada. Bueno, acá les muestro algunas de las cosas que vimos. Este es un estudio que hicimos en nuestro hospital, en donde estuvimos analizando pacientes con neutropenia febril, y les muestro acá cuáles son las causas que más vemos como enfermedad de base ante pacientes que ingresan y se internan a nuestro hospital por este problema, y como pueden ver, la causa oncohematológica representa la gran mayoría de los pacientes con neutropenia febril, si bien existen, como ven ahí, otras causas o enfermedades de base asociadas, y como causas en sí misma de la neutropenia, la postquimioterapia es la situación clínica más frecuente. Bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta clase? En primer lugar, vamos a hablar de cuidados y precauciones generales a la hora de atender estos pacientes. Vamos a intentar responder las siguientes preguntas: ¿cómo actuar ante un paciente neutropénico febril? ¿Qué exámenes complementarios debo solicitar a la hora de atender estos pacientes? De ingreso, por supuesto. ¿Qué esquema antimicrobiano deberíamos iniciar? ¿Cuál es la duración del tratamiento? Y finalmente vamos a conversar algunas conclusiones. En cuanto a los cuidados y precauciones generales, sabemos que para la atención de pacientes neutropénicos febriles es prioritaria la higiene de manos. Hoy por hoy, en medio de una pandemia por coronavirus, además añadimos la utilización del barbijo. Pero hasta la llegada de esta pandemia, lo que estamos hablando es de que la precaución general es muy sencilla y no debe retrasar la atención del paciente, si bien existen situaciones especiales en donde debemos aplicar medidas de barrera, y ahora las vamos a repasar. Fíjense lo que proponen las guías: no hay que utilizar específicamente barreras para la atención de estos pacientes, excepto para pacientes que deben internarse en habitaciones individuales, que son los que reciben trasplantes de médula ósea en forma homo o hematopoyética. Fíjense acá, en este cuadro repasamos rápidamente cuáles son los cuidados que debemos tener. Si solamente vamos a hablar, por ejemplo, con el paciente, no hay que, en este caso, solamente utilizar ahora el barbijo quirúrgico, y más de 2 metros de distancia, por supuesto. Si vamos a revisar al paciente en un examen físico, solamente el lavado de manos. Ya si vamos a tener contacto con piel no intacta, mucosas o fluidos, utilizar guantes, además del lavado de manos. Y si vamos a tener contacto con secreciones respiratorias, por ejemplo, para aspirar a un paciente, hacer terapia respiratoria o curar un traqueostoma, por dar un ejemplo, debemos utilizar además batas y mascarilla a la hora de atender. Pero en general lo que solemos utilizar es hoy en día barbijo y lavado de manos.
Este es un trabajo que les traigo que tiene muchísimos años para ver un tema muy, muy clásico en el tema de la atención de neutropénicos febriles, que es la dieta para neutropénicos, en donde se randomizaron dos grupos de pacientes con dieta cocida y no cocida, que es lo que solemos indicar a los neutropénicos, dieta cocida, sin verduras crudas y demás, en pacientes graves. Estos eran leucémicos con leucemias mieloides agudas. Estos son pacientes muy característicos, muy, muy delicados para su atención, porque son los que tienen, digamos, el alto riesgo para el desarrollo de complicaciones, y se vio que no hubo diferencias en cuanto a mayor tasa de infección o muerte si utilizábamos o no dieta para neutropénicos, sí tener en cuenta si hay plaquetopenia asociada, utilizar procesados y evitar cualquier tipo de alimento que pueda tener restos óseos y demás, como hueso de pollo y demás, que son cosas que tenemos en cuenta a la hora de indicar la alimentación a estos pacientes. Y obviamente, si tienen alguna lesión, por ejemplo, a nivel de cavidad oral, como mucositis y demás, que después lo vamos a ver. Bueno, me pareció interesante compartir con ustedes esto, y para priorizar la higiene de manos, que tenemos en esta diapositiva es Ignaz Semmelweis, seguramente lo conocen, es el padre de la bioseguridad, y ya en el año 1847, miren ustedes cómo abajo a la derecha estaba con sus alumnos haciendo autopsias, y arriba en una pintura lo que se ve es cómo van a atender luego a las parturientas. Este doctor Semmelweis propuso a partir del 16 de mayo de 1847 a todo médico o estudiante que vendría de la sala de autopsias y vaya a atender a mujeres para dar a luz en alumbramientos, tenía obligado en lavarse las manos con una palangana con agua clorada, y regía la disposición para todos. Fíjense los resultados que logró. Está publicado en el año 1861 en De la etiología, el concepto y la profilaxis de la muerte por fiebre puerperal. Fíjense las tasas de mortalidad puerperal, cómo bajan drásticamente después de la aplicación del lavado de manos con agua clorada. Por supuesto que debemos aplicar estrategias un poco más modernas y más completas que lo que planteaba Ignaz Semmelweis, y no nos vamos a ir al otro extremo, como en esta gráfica, utilizando alarmas para los que no se lavan las manos, sino que la OMS lo que plantea son una estrategia multimodal para el cumplimiento de la higiene de manos, que tiene varios puntos, entre los cuales los más importantes son la disponibilidad de elementos para hacer la práctica. Aunque parezca una situación muy obvia, debemos disponer de preparados con alcohol para la higiene de manos, lavabos, agua con jabón y toallas cerca de la atención del paciente. Y esto a veces no es fácil, tenemos que tener formada a todo el personal de salud en este sentido, y utilizar recordatorios en lugares de trabajo para que esta medida se cumpla. Evidencia más reciente de lavado de manos, fíjense ustedes este trabajo en donde se aplica esta estrategia multimodal, baja en forma significativa las infecciones nosocomiales del 17% a menos del 10% con la aplicación de esta estrategia multimodal, y fue la primera experiencia notificada de disminución de las infecciones nosocomiales y de transmisión cruzada de Staphylomedes R en la aplicación de estrategias multimodales de higiene de manos. Solo para recordarles una vez más y priorizar que para atender neutropénicos hay que priorizar la higiene de manos puntualmente. Tenemos los 5 momentos a la derecha para la higiene de manos, ¿sí? Otras precauciones a la hora de atender estos pacientes y preguntas que solemos tener en cuanto que nos pueden plantear los pacientes es la higiene de la piel. Hay que tratar de optimizar una higiene a nivel de la piel y de las mucosas de nuestros pacientes y evitar toda laceración o todo tipo de daño hacia la misma, cuidar algunas zonas, puntualmente la zona perineal con una buena higiene, y evitar todo tipo de invasión al paciente. Por eso está contraindicado el uso de termómetros rectales, el uso de tampones en caso de menstruación, la utilización de enemas, supositorios y exámenes rectales para evitar la posibilidad de abrasión de mucosas y posibles bacteriemias. También importante el cuidado de la boca. En estos pacientes tenemos que tener un buen cuidado de la boca y una buena higiene oral.
Si tenemos pacientes cursando mucositis, se recomienda que de 4 a 6 veces por día utilicen soluciones estériles salinas o bicarbonato en el cuidado de su cavidad oral, y también el cepillado con cerdas suaves 2 veces por día en este tipo de enfermos. Bueno, charlamos sobre las precauciones a la hora de, ¿no es cierto?, atender a estos pacientes. Ahora vamos a intentar contestar cómo debemos actuar frente a un paciente con neutropenia febril. Y lo que quiero destacar con esto es que el tiempo es oro. El tiempo hasta la instauración del tratamiento antibiótico es impacto directo sobre morbo y mortalidad en estos pacientes. Es decir, es una de las emergencias infectológicas que debemos tener en cuenta, en donde la toma de cultivos y el tiempo hasta el inicio de antibióticos tienen impacto directo, repito, en la morbo y mortalidad de este tipo de pacientes. Es una emergencia infectológica, como lo es el shock séptico, el paciente que tiene meningitis bacteriana, el esplenectomizado febril y otras circunstancias en donde el tratamiento antibiótico empírico debe ser la prioridad. ¿Y cómo debemos actuar? Bueno, como lo hacemos siempre, ¿no es cierto? A través de la historia clínica, debemos hacer una anamnesis correcta, un examen físico minucioso y determinar con algunos estudios complementarios básicos si estamos frente a un paciente de alto o de bajo riesgo para el desarrollo de complicaciones. Vamos a puntualizar algunas preguntas que tenemos que tener en cuenta en la anamnesis de este tipo de pacientes. Obviamente que lo que va a primar acá es el motivo de consulta y la construcción de la enfermedad actual, como hacemos siempre. Tenemos que precisar los antecedentes personales del paciente, si tiene serologías virales, los fármacos que viene utilizando, si tiene antecedente oncológico. Recuerden que dijimos que la causa oncohematológica y la terapia, la quimioterapia, el paciente post-quimioterapia, es el más frecuente que tiene este tipo de problemas. ¿Qué tratamiento se ha administrado previamente para esta patología oncológica si la padece? ¿En qué fase del tratamiento está? Si tuvo internaciones recientes, si padeció en esas internaciones infecciones y cuáles fueron los gérmenes causantes de las mismas. Es importante revisar lo que llamamos la epicrisis de las internaciones recientes de este tipo de pacientes, puesto que van a tener un impacto directo en el tratamiento que vamos a aplicar en ellos. Y por supuesto, si venía utilizando algún tipo de profilaxis antibiótica, porque también esto tendría impacto en el uso del tratamiento empírico del paciente que estamos hablando, ¿no? Bueno, en cuanto al examen físico, por supuesto, no escapa al examen físico general, puntualizar que es importante la toma de los signos vitales porque puede tener impacto en el tratamiento, hacer un examen exhaustivo de piel y mucosas, examinar correctamente la boca, la orofaringe, el área genital y perianal. Sabemos que muchas veces en servicios de guardia este tipo de práctica es un poco difícil, puesto que muchas veces tenemos muchos pacientes en una misma habitación. Bueno, tomarse el tiempo de separarlo en una habitación aparte, colocar un biombo y realizar el examen físico completo y minucioso de estos pacientes. Hacer el examen físico general, por supuesto. Y quería compartir con ustedes algunas lesiones que llaman la atención. Y bueno, no sé si es posible, Paola, si podemos interactuar con los estudiantes. ¿Qué les sugiere a ustedes esta lesión en cavidad oral? Si alguien quiere compartir o mandar por el chat. Sí, yo estoy acá, si ellos van mandando, si querés los voy leyendo. ¿Qué les sugiere a ustedes estas lesiones que hay en cavidad oral? Una candidiasis. Exactamente, esto es una candidiasis, eso es muguet, el muguet oral. Recuerden que cuando vemos este tipo de lesión, identificamos el muguet. La segunda pregunta al paciente, después de verlo, es preguntarle si tiene disfagia, para distinguir si esto es una candidiasis orofaringia o si también podemos inferir que tiene una candidiasis profunda y compromiso esofágico. Fíjense que distinto a estas otras lesiones. Estas lesiones, ¿qué les sugieren? ¿Qué ven ustedes acá en esta gráfica?
Fíjense que tenemos, ¿qué tipo de lesión elemental es esta que vemos acá? Están en mucosas. Vemos, fíjense, zonas de eritema, zonas blanquecinas, vemos acá zonas de eritema, zonas blanquecinas y zonas de úlceras. Esto es lo que llamamos mucositis, que es uno de los efectos adversos que puede producir la quimioterapia. Importante esto verlo, mírenlo, porque después lo podemos graduar junto con las características clínicas que acompañan al paciente para definir si esto es leve, moderado o grave. Miren la clasificación que les voy a mostrar acá, porque después esto tiene impacto en el tratamiento. Grado 0 es sin mucositis, leve es solo eritema, el paciente puede comer, no tiene dolor. En el grado 2, que es moderada, ya tiene eritema, úlceras y placas blanquecinas, puede comer sólidos todavía, y tiene leve dolor. Ya cuando hay mucositis severa, el paciente tiene mucho dolor, ya solamente puede deglutir líquidos, y tenemos extensas úlceras en cavidad oral, saliva espesa, dificultad para hablar por las lesiones, y ya cuando hay mucositis que amenaza la vida, directamente la extensión de las úlceras es muy importante, tenemos encías sangrantes, puede haber infecciones asociadas, ya el paciente no puede tragar, y estamos en el contexto de un paciente muy crítico. Esta imagen también les quería traer lesiones en piel, me parece interesante ir compartiendo con ustedes. Este era un paciente que teníamos internado en la sala general de clínica con una leucemia en un tratamiento ya refractario con tercera línea de tratamiento que empezó con este tipo de lesiones. Este era un paciente muy grave, tenía a un aumento más importante esta lesión elemental, que era una lesión violácea de tipo máculo-papular, más nódulo a la palpación, y esta lesión finalmente se biopsió y fue finalmente un fusarium falciparum. Este paciente tenía un altísimo riesgo de desarrollo de comorbilidades y de muerte, y tenía una fusariasis sistémica y posteriormente fallece por este problema. Bueno, decíamos cómo actuar ante un paciente neutropénico febril, lo veíamos anteriormente, cómo hacer la anamnesis, qué priorizar al examen físico, qué mirar, qué buscar. Ahora vamos a ver qué le tenemos que pedir, qué le tenemos que pedir a este paciente para evaluar el riesgo y completar esa evaluación que tenemos que hacer inicialmente. Bueno, vamos a tener que pedirle el hemograma con recuento diferencial de glóbulos blancos, esto que mirábamos hoy en el caso clínico que vimos que tenía una pancitopenia y le pedimos el recuento diferencial de glóbulos blancos para ver si los glóbulos blancos tenían gran cantidad de neutrófilos o muy poquita cantidad como en el caso de nuestro paciente. Las plaquetas en muchos laboratorios si no la pedís aparte no la hacen, así que pedir siempre plaquetas que nos permite definir, recuerden ustedes si esto es solamente una leucopenia con neutropenia, si está acompañado de anemia y es una viscitopenia, o si tenemos las tres series comprometidas y hablamos de una pancitopenia. Fíjense ustedes la función renal del paciente, el ionograma, hepatograma, parámetros de calcio, fósforo, gases en sangre. Recuerden que esto nos permite evaluar inicialmente también otras posibles complicaciones que pueden estar asociadas a estos problemas, en este caso lisis tumoral, con todo esto que pedimos acá, y también nos permite ver el riesgo del paciente. Si tenemos disponibilidad y si no lo hay que buscar la complejidad del lugar a donde estamos atendiendo, planteando la interacción con el hematólogo rápidamente. Necesitamos un extendido de sangre periférica. ¿Por qué? Porque necesitamos valorar la morfología de esas células, de esas líneas celulares que están afectadas, y además necesitamos un conteo por el hematólogo de este tipo, en este tipo de pacientes. Es muy, muy importante. Tomar muestras de hemocultivos, 2 muestras de hemocultivos rápidamente, y después, depende del foco clínico que tenga el paciente, es la toma de otros cultivos. Por ejemplo, sospecha de infección urinaria, un urocultivo, si tenemos diarrea, coprocultivo, si hay un foco meningio, el líquido cefalorraquídeo, etcétera, etcétera, etcétera. La radiografía de tórax en la evaluación inicial, según las guías, solamente para pacientes con síntomas respiratorios, aunque es de buena práctica tener este estudio al inicio de la internación, puesto que después nos puede servir para comparar con futuras complicaciones.
Dos diapositivas respecto de los reactantes de fase aguda en neutropenia febril. Nos pueden ayudar y mucho, sí. Vamos a analizar acá, por ejemplo, el uso potencial de la procalcitonina. Esto es un biomarcador de enfermedad infecciosa generalmente. Fíjense que sus valores son indicativos según el nivel de infección localizada, bacteriemia, sepsis severa, o con valores muy, muy bajitos, la disminución de la probabilidad de diagnóstico de infección. Acá les muestro también otros reactantes que utilizamos en la evaluación de este tipo de pacientes, como puede ser la PCR. Esto es procalcitonina y PCR, fíjense en las distintas situaciones clínicas, fiebre de origen desconocido, infección localizada, infección documentada clínicamente, microbiológicamente y bacteriemia, los niveles de procalcitonina y PCR, cómo se van modificando. En este caso de procalcitonina en el gráfico, fíjense cómo se diferencia cuando hay bacteriemia a los grandes valores que suele tener. Esto es algo que nos puede servir tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de las infecciones bacterianas. Acá también, fíjense que les pone como punto de corte la procalcitonina, más de 0,5 nanogramos mililitro, con una sensibilidad de 66% y una especificidad del 75% para predicción de bacteriemia. Todavía falta evidencia para el uso rutinario de este biomarcador, pero sí que vemos en la práctica que es muy útil en diagnóstico inicialmente y fundamentalmente en el seguimiento, sobre todo para cuando vamos a evaluar lo que es la duración del tratamiento. Bueno, hoy hablábamos de otra de las cosas que teníamos que plantear a la hora de atender a estos pacientes, que es estimar el riesgo, o sea, parar un momento, no tanto porque son pacientes graves, así que hay que actuar con celeridad, pero parar a pensar, ¿estamos frente a un paciente de alto riesgo o este es un paciente de bajo riesgo? ¿Cuáles serían los pacientes de alto riesgo? Aquellos que tienen una neutropenia prolongada, que se extiende por más de 7 días, aquellos que tienen una neutropenia profunda, es decir, que el recuento de neutrófilos es menor a 100 por milímetro cúbico, o que presentan, como ven acá, importantes comorbilidades. ¿Cuáles serían? La presencia de hipotensión al ingreso, por eso la importancia de evaluar los signos vitales, neumonía, nuevo dolor abdominal, cambios neurológicos, falla renal o falla hepática al ingreso. Esos son pacientes que van a tener elevado riesgo de morbimortalidad en los próximos días, en las próximas horas. Si no lo padecen, obviamente evaluando otras cosas también, podemos hablar de que tenemos bajo riesgo. También en alto riesgo ponemos la patología oncomatológica y en bajo riesgo podemos incluir otro tipo de causas. En términos generales, siempre estoy hablando de que es una guía, los pacientes de alto riesgo se internan. Los pacientes de bajo riesgo, solo en algunas circunstancias, podemos considerar el tratamiento ambulatorio. Bueno, también para compartir con ustedes experiencias locales y que obviamente se condicen con la bibliografía nacional y mundial, estos son los focos clínicos en neutropenia febril. Importante ver que un gran porcentaje de pacientes, casi hasta el 40%, no tienen un foco claro. Otros tienen foco clínico, infección documentada o foco clínico de infección documentada a la vez. Pero muchos, fíjense hasta el 40%, pueden tener neutropenia febril y no identificamos el foco inicial. Cuando lo identificamos, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Respiratoria, gastrointestinal, faringitis odontógena, piel y faneras. Miren acá también lo mismo, piel y faneras, respiratorio, urinario, gastrointestinal y otras. Esos son los focos más frecuentes que solemos encontrar en nuestra experiencia y por supuesto en coincidencia con lo que se encuentra a nivel de la bibliografía, ¿no? Otra de las preguntas que teníamos que responder era ¿qué tratamiento antibiótico empírico deberíamos iniciar en estos pacientes? Bueno, lo recomendado es utilizar un betalactámico antiseudomona en monoterapia o en algunas situaciones combinar con otros antibióticos. Siempre también tener en cuenta el foco clínico que estamos tratando, ¿no es cierto? Las opciones pueden ser piperacilina tazobactam, cefepime o carbapenémicos en situaciones seleccionadas.
Otra de las preguntas que debemos contestar a la hora de elegir el antibiótico es si debemos utilizar la vancomicina de inicio o no. Bueno, ¿en qué situaciones la vamos a utilizar? Si tenemos sospecha de infección a catéter, recuerden que muchos pacientes tienen puesto un catéter port o pueden tener colocados vías periféricas, vías centrales de inserción periférica o vías centrales, si están internados. Si tenemos una infección de piel y partes blandas en forma activa, si tenemos neumonía, esto en realidad viene extrapolado de la bibliografía norteamericana, en donde tienen neumococo resistente a la penicilina. En nuestro caso, si tenemos neumonía, no necesariamente tenemos que utilizar la vancomicina, excepto que sospechemos que la neumonía sea por estafilococo. Si tenemos al ingreso inestabilidad hemodinámica, de nuevo jerarquizar la toma de los signos vitales al ingreso del paciente o durante la internación, ¿no? Y si tenemos documentado previamente infección por estafilococo meticinio resistente. Esto que hablamos es el uso racional de antibióticos. Bueno, y por supuesto, como decíamos también y analizábamos, la mucositis, ¿no? Si tenemos mucositis severa, hay una gran vulnerabilidad de la mucosa orofaringea y una alta probabilidad de desarrollo de infecciones por cocos gram positivos, con lo cual también utilizamos empíricamente la vancomicina. Esto es nuestra experiencia, también me parece interesante compartirlo. La terapia con vancomicina y piperacina tazobactam fue la más indicada en este trabajo. Después la piperacina tazobactam como monoterapia y luego combinaciones de antibióticos o monoterapia en situaciones muy puntuales. Tuvimos en nuestra experiencia una utilización de vancomicina al día cero muy elevada, de casi el 60%, cuando deberíamos revisar este tipo de indicaciones. Pero bueno, condescendiente con esto, teníamos una tasa muy importante de infección de piel y partes blandas al ingreso de nuestros pacientes, que es una indicación formal. También conversar con ustedes de problemas emergentes y tratamiento empírico. El problema que tenemos hoy en muchas instituciones es la presencia de alta endemicidad de patógenos multiresistentes, como es el enterococo vancomicina resistente, el Acinetobacter baumannii, la Klebsiella bleu y demás gérmenes emergentes, en donde tenemos un problema cuando tenemos áreas de alta endemicidad, y cuando tenemos infección documentada previa por este tipo de gérmenes. Infección o colonización. También compartir con ustedes el tema del uso del filgastrin, que es el factor estimulante de colonias. En nuestra experiencia y a nivel general, digamos, tenemos una gran utilización de este tipo de factor. Casi el 80% de nuestra experiencia se utilizó este factor estimulante de colonias. Después vamos a conversar acerca de esto. Es importante recordar que esto solamente reduce la duración de la neutropenia, no hay un impacto claro de esta utilización de este tipo de factores en cuanto a la mortalidad, la duración de la fiebre, el uso de antibióticos o reducción de costo en el manejo de los episodios de neutropenia febril, y no hay ningún estudio que disminuya, digamos, la utilización de este filgastrin, la mortalidad en episodios de neutropenia, sino que la tendencia actual es la utilización del filgastrin, factor estimulante de colonias, en pacientes seleccionados previo a la instalación de la neutropenia febril. En cuanto a la duración del tratamiento, era otro punto de los cuales íbamos a conversar. ¿Cuánto tiempo debemos tratar a un paciente con neutropenia febril? Esto depende fundamentalmente de dos factores. Uno es el foco clínico y el otro es el conteo de neutrófilos. Y también otra de las cosas que lo determina es el sitio de infección y la causa. Si nos vamos a focalizar sobre los neutrófilos, con más de 500 neutrófilos podemos suspender antibióticos y con resolución clínica. Muchas veces tenemos resolución clínica de la infección y menos de 500 neutrófilos, una situación muy frecuente. Ahí tenemos dos caminos. Por un lado, si esperamos que el paciente va a salir de la neutropenia. Ustedes recuerden que los pacientes más frecuentes son los post-quimioterapia y tienen un nadir de neutrófilos que baja entre a los 14 días y después vuelven a subir. Si esperamos que suba rápidamente, esperamos la salida de la neutropenia. Caso contrario, pacientes con neutropenia profunda y prolongada, los pacientes más graves,
Se puede suspender el tratamiento y comenzar, si es necesario, terapia profiláctica. Bueno, volvemos al caso que les comentaba para introducir el tema de hoy, que era el paciente varón de 20 años que charlábamos que tenía, resumiendo, un cuadro febril de un mes de evolución, con un síndrome hemorragíparo, con reactantes de fase aguda altos, una neutropenia profunda en el contexto de una pancitopenia muy seria. Este paciente le hicimos al ingreso una radiografía y recuerdan que había tenido un síncope con un traumatismo y una equimosis, tenía todo un hematoma en la región dorsal y tenía muy bajitas plaquetas, 1000 plaquetas. Con un síncope le hicimos una tomografía de cráneo con la intención de descartar causas estructurales, como puede ser con esa plaquetopenia, un síncope, un sangrado a nivel central, no tenía nada, una placa de tórax que fue normal. Le hicimos hemocultivos y urocultivo, en realidad ya de otra institución, y ahí habían empezado tratamiento derivado desde otro lugar con vancomicina y piperacilina tazobactam. Hicimos una interconsulta con los hematólogos del hospital, que fueron quienes hicieron el frotis de sangre periférica y la valoración del paciente. Se hizo una punción de médula ósea y una citometría, y arribamos en este paciente al diagnóstico de aplasia medular. Al paciente obtuvimos unos hemocultivos que fueron negativos, no documentamos infección por gérmenes gram positivos, por lo cual pudimos a las 48 horas suspender el tratamiento con vancomicina. El paciente persistía con pancitopenia marcada y requerimiento de transfusión de hemoderivados en la evolución. Resolvió el cuadro febril con piperacilina tazobactam y mejoró claramente los reactantes de fase aguda en laboratorios seriados, con lo cual al 6º día de tratamiento pudimos suspender el tratamiento antibiótico. Quiero charlar con ustedes algunas conclusiones de esta clase en cuanto a lo que es la neutropenia febril y el manejo o guía de manejo. En primer lugar, recordarles que es una emergencia infectológica, en donde el tiempo en el cual nosotros demoremos la evaluación, la toma de laboratorio, de cultivos, debe ser corto y debemos iniciar rápidamente terapia antibiótica. Por otro lado, que para la atención de estos pacientes no debemos tener demasiadas precauciones, más que lo más importante que es la higiene de manos y hoy por hoy la utilización de un barbijo quirúrgico y que en situaciones especiales se toman medidas de barrera diferentes, que no es la situación más común. Es decir, que las precauciones no demoren la atención del paciente neutropénico febril. Otra de las cosas importantes es una muy buena anamnesis y un examen físico minucioso. Tomar tiempo para realizar estas cosas y tener en cuenta que estos pacientes son dinámicos. El examen físico de ingreso debe ser minucioso, pero en la evolución, en el día a día, hay que también ser minucioso en todo el examen de estos pacientes porque pueden aparecer nuevos signos que no estaban previamente en horas. Son muy dinámicos. Recordar el uso de exámenes complementarios en forma racional, como charlábamos hoy. ¿Qué debemos pedir? Son varias cosas, pero todas en forma razonada. Jerarquizar la importancia de estimar el riesgo, esto es detenernos un momento a pensar si este paciente es de alto riesgo en cuanto a morbo y mortalidad, o es un paciente de bajo riesgo en donde puedo tomar algunos recaudos y hacer un tratamiento diferente. Por otra parte, como conclusión, utilizar racionalmente los antibióticos, pensar la indicación del antibiótico en cuanto al foco infeccioso, en cuanto a debemos utilizar vancomicina sí o no, desaconsejar en forma general, en ya instalada la neutropenia febril, el uso de factores estimulantes de colonias. Y por último, si bien existen guías de manejo, o como en este caso, una clase en cuanto a lo que es el manejo del paciente con neutropenia febril, debemos recordar que a la hora de atender a un paciente debemos trazar una ruta de decisiones individuales ajustadas a la situación clínica de cada paciente particular. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias y espero ahora todos sus comentarios y preguntas. Y aportes, por supuesto.
Bueno, muchas gracias, Francisco, muy clara de clase. Bueno, ahora sí, no sé si eh, quieren ir mandando las preguntas por el chat o si quieren activar el micrófono y hacerle las preguntas directamente a Francisco. Me comentaba Paola que muchos de los que están acá en la, en el auditorio son estudiantes que están haciendo su práctica final y bueno, estaría bueno que por ahí si tuvieran la oportunidad de tener que atender este tipo de pacientes con esta problemática, puedan compartirlo, evacuar sus dudas, darnos sus aportes de su experiencia. Paola, te invito también, vos que haces clínica médica, si querés hacer algún aporte, alguna pregunta, Conrado, lo mismo, por favor. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, Santiago. Sí. El factor de crecimiento de colonia estimula, o sea, aumenta también, o sea, mejora la neutropenia y aumenta también la funcionalidad de esos neutrófilos o solamente aumenta el valor absoluto. No sé si me explico. Claro, el objetivo es aumentar el valor absoluto, no tanto la función, y solamente es para lo que son estimulantes de colonias de granulocitos solamente. Acá es interesante, Santiago, para remarcar que tenemos un sobreuso del uso del filgastrin. No sé, Paola, en tu experiencia también lo usamos muchísimo y sabemos que lo tenemos que usar menos. El momento para usar el filgastrin en realidad es antes de la instalación de la neutropenia. Durante la neutropenia, en realidad no está demostrado que tenga un beneficio claro. Por eso una de las conclusiones era racionalizar el uso de este tipo de fármacos. Claro, era por ahí la pregunta, porque digo, si también aumenta, o sea, si mejora la funcionalidad, ¿por qué no estaba antes? Pero no sabía pensé que se hacía solamente a posterior del tratamiento, no como preventivo. Por eso la pregunta. Hay una pregunta. Hola Francisco, perdón. Hola, Conrado. Buenas noches. Hay una pregunta que hizo Ana Clara que dice que los últimos tres criterios que nombre de alto riesgo, no entendí si es uno de los tres o dos de tres o los tres en la diapositiva que habías puesto. Bien, hay un score, en realidad siempre en medicina, viste el tema de los scores, yo trato de no utilizarlos mucho, pero bueno, hay scores para esto, para categorizar el riesgo. Lo que pasa es que estamos con tantos scores que si nos ponemos a hacer todos los scores, viste, es un tema muy engorroso y que sirve para el manejo, pero que a veces nos entorpece más. ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo? En general son los oncohematológicos, los que son de alto riesgo, sobre todo los que tienen patología que genera mutaplasia, los que tienen neutropenia profunda y prolongada, y lo que está abajo de los criterios, las importantes comorbilidades, son todas. Nosotros hacemos una evaluación individualizada. Si un paciente de este tipo ingresa con inestabilidad hemodinámica, es de altísimo riesgo. Si tiene neumonía al ingreso, es un paciente muy grave. Piensen ustedes de que un paciente con neutropenia febril además tenga falla hepática o falla renal. Estamos hablando de una característica de sepsis severa con compromiso multiorgánico. Es decir, no es que vamos sumando criterios. Por supuesto que si suma cada vez más riesgo tiene. Pero ya el tener solamente la condición de base y alguno de estos nos hace que tengamos que estar muy atentos porque son pacientes muy graves, muy delicados, digamos, para su manejo, que son muy dinámicos y a los que hay que estar controlando todo el tiempo. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Yo te había hecho la pregunta porque estoy como en el medio del campo, se me corta el internet, la pantalla, la diapositiva me desapareció y no te había entendido bien lo de los criterios. Sería con un criterio, o sea, quería que lo repitas. Bien, Ana Clara, es lo que charlábamos recién. Es decir, no es que solamente con un criterio ya vamos a decir que es de alto riesgo. Nosotros valoramos en forma global. Si ya tenés una situación de neutropenia febril y es una condición oncohematológica, ya tenés que estar muy atento a cualquiera de las cosas que marcábamos recién. Inestabilidad hemodinámica, falla renal, falla hepática, neumonía, cambios neurológicos. El cambio neurológico muchas veces es un síndrome confusional, por ejemplo, puede ser, digamos, la entrada de la sepsis, la forma de manifestarse.
No sé si responde a tu pregunta. Sí, sí, gracias. Era por un problema de internet que se me cortó la clase ahí, gracias. Bueno, muy bien. Hay una pregunta que hizo Joaquín que dice: ¿cuáles son los factores de riesgo para infección por meticilino resistente? Bueno, el estáfilo meticineo resistente, en cuanto a la neutropenia febril, un poco vamos a repasar los criterios de uso de vancomicina con eso, ¿no? ¿Cuándo vamos a utilizar la vancomicina? En realidad es para hacer el tratamiento empírico de una posible infección por un estafilococo meticineo resistente. Entonces, ¿cuáles serían? Si tenemos una posible infección a catéter, si tenemos una infección de piel y partes blandas activa, si tenemos inestabilidad hemodinámica al ingreso, si tenemos mucositis severa, y decíamos que la neumonía puntualmente la teníamos en cuenta solamente cuando sospechamos que puede ser estafilocóxica. ¿Y cuando sospechamos que una neumonía puede ser estafilocóxica? Bueno, cuando los focos son múltiples, cuando aparecen concomitantemente infecciones de piel y partes blandas, forunculosis a repetición, o también otro factor de riesgo es que este mismo paciente que atendemos hoy esté colonizado por estafilococo. La colonización la investigamos por hisopados de control, se hisopa la nariz, la zona axilar y perianal, eso se llaman hisopados de control, o que en internaciones anteriores haya estado infectado por este germen. Por eso la importancia en la anamnesis de decir, usted dónde estuvo internado y por qué. Tiene el resumen de internación y chequear qué infecciones tuvo, qué gérmenes tuvo. Porque ahí vamos a tener en cuenta el tratamiento empírico. Si este paciente estuvo internado en los recientes 90 días y tiene gérmenes multiresistentes, estamos obligados al ingreso a hacer el tratamiento empírico. Sea estafilococo, sea Klebsiella bleu, sea distintos gérmenes multiresistentes. Así que ahí está la importancia de ir a ver los antecedentes de internaciones anteriores también, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí. Suponiendo que vemos a una paciente que consulta porque hace ya varios días que está tomando amoxiclavulánico por una supuesta faringoamigdalitis y nos comenta que sigue con una odinofagia muy, muy marcada y a la inspección se ve una muvet oral, pero por su odinofagia que lo comenta como algo tan fuerte, podemos suponer que es algo más profundo, que ya es algo más esofágico, pero no están, digamos, para los vitales están bien y demás. ¿Eso amerita al ingreso de la paciente para estudiarla o amerita a que la trate con un antimicótico y la derive a que se vaya por consulta externa con un especialista? Bien. Si vos, digamos, es una situación clínica, vos tenés una paciente que estás tratando con una supuesta faringitis, supongamos streptocóxica, y que cuando vos la vas a revisar le encontraste muguet y te cuenta que está con una disfagia también. Lo que tenemos que pensar en ese caso, lo que plantearía para pensar es qué condición de inmunosupresión le está sucediendo, ¿no? Porque no cualquier paciente hace una candidiasis esofágica. Lo hace un paciente inmunosuprimido. Un muguet oral vos lo podés tener en un paciente que hace corticoides inhalados, que tiene alguna condición relativamente de inmunosupresión, pero ya una candidiasis esofágica es una situación clínica que amerita ser estudiada. No considero que, de acuerdo a lo que vos me contás, ese paciente pueda seguir un tratamiento ambulatorio. Ese paciente que vos recibís, lo tenés que revisar, como hablábamos hoy, tenemos que hacerle estudios de laboratorio, tenemos que chequear y ir a buscar qué inmunosupresión tiene hoy que le está produciendo ese problema, y creo que debería ser considerado, individualizándolo a la situación particular, muy, muy minuciosamente para ver qué le pasa. Te diría que manejarlo ambulatoriamente no sería una buena opción. Bien. Contestando en forma general, no sé si es una situación particular o era un ejemplo, pero nos viene bien para charlar esto también, ¿no? No, fue algo que me pasó, pero fue haciendo autito, digamos, fue haciendo visita a domicilio, códigos verdes, me pasa a mí y yo llamo a la ambulancia.
Perfecto. Por mi poca experiencia también y demás, preferí llamar a la ambulancia que la venga a ver. Bien. Yo- Karen, yo creo que uno lo que tiene que ir mirando, está perfecto lo que vos haces, digamos, porque uno, depende en dónde está parado en el sistema de salud, es lo que uno puede brindar. Y la complejidad que vos brindabas en una atención domiciliaria ya no estaba respondiendo a lo que ese paciente necesitaba, con lo cual, sea en un traslado, en una urgencia, si lo fuera, ¿no? O sea, vos lo que estabas planteando era una evaluación mayor en un hospital, en un nivel de complejidad que pueda responder a lo que ese paciente necesita. Así que la conducta me parece que está muy bien. Después habrá que haber visto, digamos, qué pasó con ese paciente, qué tuvo, Yo siempre trato pero cuando llamo a la ambulancia de quedarme unos minutos para ver también cómo lo resuelve la persona, la médica o médico que me sigue, para aprender. seguro. Yo vi que, digamos, le indicó nistatina y le estaba hablando, yo ya me tenía que ir, pero le estaba hablando como si lo fuera a dejar ahí, digamos, que le estaba recomendando sí que tenía que ir a hacerse estudios, pero no, digamos, que las iba a trasladar o algo, por ejemplo. Ujú. Yo me quedé Bueno, preguntándome, digo, ¿qué te pasa quedaste con preguntando qué pasó, ¿no? Bueno, está bien. No sé cuál habrá sido la condición particular de ese paciente, quizás, no sé, era un oncológico. Por eso digo que hay que individualizar. Por ahí, mirá, si este paciente era un paciente oncológico, que era un paciente paliativo, No tenía pongámosle, antecedentes pongamos, de oncología conocida ni de inmunodepresión conocida. bueno, yo por darte un ejemplo, ¿no? Digo, si era una situación de ese tipo, por ahí uno decide no tener que internarlo. Y después, en qué uno, si necesitaba mayor estudio, ponele, ¿no? A lo que hay que definir cuando uno va a verlo es si necesita una cosa urgente o puede hacerlo en forma espontánea el paciente solo. Claro. Habría que individualizar a ese paciente puntualmente, ¿eh? Bien. Ujú. Pero me parece que tu accionar en cuanto a eso estuvo más que bien. Bueno, gracias. Gracias por la clase, muy buena. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Bueno, si no, me parece que es un tema complejo, pero al mismo tiempo eh, tiene cierto orden que Francisco lo pudo acomodar muy bien. Así que, bueno, la clase queda grabada para como todo el resto. Así que, bueno, lo que queda es agradecerle mucho por haber estado, por haberla brindado y que, bueno, que haya servido. Hay un montón de comentarios que están también agradeciendo por el chat. Bueno, muchas gracias a ustedes por su tiempo y por haberme escuchado. Espero que haya sido útil. Y bueno, siempre pensamos que aportar un granito de arena, yo pienso que hablarle a todos ustedes, que son médicos que en meses van a estar atendiendo en distintos lugares, como contaba Karen recién, es tan importante que bueno, que realmente me llena de alegría y de orgullo estar acá hablando con ustedes y compartiendo este tiempo. Así que bueno, muchas gracias a ustedes los que organizaron esto.